Hey, chicos, bueno, vamos a orar. Vamos a estar hoy estudiando, continuando con el capítulo de Hebreos 11. Vamos a estar viendo los versículos del 5 al 6. Entonces voy a orar para poner en manos del Señor la enseñanza de hoy y arrancamos y le damos con todo. Bueno, Padre Santo, gracias, Señor, porque Señor, si tú no te hubieras revelado a este mundo, no tuviéramos una razón por la cual estar aquí sentados. Señor, gracias porque tú lo has hecho todo, Señor, en nosotros. Tú te revelaste en nuestras vidas, tú nos diste fe, Señor, para que creyéramos en ti, para que te viéramos y te siguiéramos. Gracias porque tú eres el único digno de ser adorado. Tú eres el único verdadero Dios, Señor, en la cual reposa nuestra fe y nuestra confianza. Señor, ayúdanos para verte a ti, a ver a Cristo, Señor, a través de este pasaje. Señor, te pido para que me des humildad, Señor, de predicar tu palabra y que tú te fortalezcas, Señor, en medio de mi debilidad, Señor, y te pido para que seas tú el exaltado, Señor, esta mañana. Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, la semana pasada Dani arrancó predicando el versículo 4 de Hebreos 11 y el versículo 4 habla acerca, bueno, todo el versículo 11 es como conocido como el Salón de la Fama de los héroes de la fe. La semana pasada Dani nos introdujo con este primer personaje que es Abel, ¿verdad? Abel es uno de los héroes de la fe de Hebreos 11. Y bueno, la semana pasada Dani nos enseñaba de cómo Abel adoró al Señor y fue visto con buenos ojos, ¿verdad? Ese sacrificio que Dios presentó, y cómo el día Caín no. Pero hoy vamos a estar estudiando este otro héroe de la fe que se llama Enoc. Entonces, ¿quiénes de aquí han escuchado de Enoc? Levanten la mano. Ok. Bueno, antes de empezar a profundizar en este pasaje, me gustaría también abrir un paréntesis aquí y preguntarles quiénes de ustedes han escuchado de Enoc fuera de la Biblia. Ok, pocos. Para aquí. Bueno, y la razón por la cual les pregunto esto es porque hay un libro que es poco conocido que se llama el libro de Enoc. Y es importante que ustedes lo sepan porque ha habido gente, ¿verdad?, que se ha desviado y ha creído que el libro de Enoc tiene cosas profundas y nuevas revelaciones, ¿verdad? Entonces, el peligro de eso es que hacen a un lado la escritura y creen que el libro de Enoc es inspirado por Dios y lo ven, digamos, ¿verdad?, como parte, o apartan la escritura y ven eso como algo mucho más profundo, o lo ven como igual, ¿verdad? Entonces hay un peligro con eso, y eso es parte de lo que me gustaría tomar un tiempo para explicar por qué el libro de Enoc no está en la Biblia y no es reconocido como inspirado por Dios. Bueno, el libro de Enoc es un conjunto de escritos apócrifos que fueron escritos en diferentes momentos y fueron recopilados, por decirlo así, en un compendio en la época intertestamentaria. Recuerden que en la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hubieron alrededor de 400 años de silencio, donde Dios no habló. No es que Dios no estaba en control de todas las cosas, simplemente es que no habían profetas, no había nadie hablando la voz de Dios, ¿verdad? Pero bueno, este libro, este compendio de cosas salen en la época intertestamentaria y fueron unificados más o menos entre el siglo II antes de Cristo y a principios del primer siglo. Entonces por ahí anda el rango.
Bueno, este libro de Enoch fue escrito en un idioma etíope, o sea que no fue escrito ni en arameo, ni en griego, ni en, ¿verdad? Ni en hebreo, como el resto de los libros de la escritura, ¿verdad? Fue escrito en un idioma etíope. Eso también como que levanta una alarma por ahí. El libro de Enoch se le atribuye a Enoch, ¿verdad? Sin embargo, es difícil poder asignarle este libro a Enoch, ¿verdad? Porque recuerden que Enoch fue un personaje que fue la séptima generación después de Adán y Eva. O sea, estábamos hablando de hace miles de años. Entonces es difícil poder decir que este libro realmente lo escribió Enoch, porque fueron escritos de la época intertestamentaria, cuando Enoch fue hace miles de años. Entonces es otra razón por la cual se cree que no fue Enoch. Enoch, para los que no se acuerdan, fue el papá de aquel conocido Matusalén. Matusalén fue uno de los personajes bíblicos que vivió más años en toda la historia de la Biblia. Matusalén vivió alrededor de 979 años, ¿verdad? Entonces Enoch fue el papá de este Matusalén. Este libro de Enoch no ha sido reconocido nunca, ¿verdad? Como inspirado por Dios a través de los padres de la iglesia. Tampoco los judíos reconocieron este libro de Enoch como inspirado por Dios. Algo similar, estaba pensando en algo que podemos utilizar como ejemplo, ¿verdad? Para poder ver, ¿verdad?, ciertas cosas que han pasado en la historia de la iglesia, de cómo han tratado de introducir libros inspirados por Dios, pero que al final lo que están tratando de hacer es desviar la verdad bíblica, ¿verdad? Y un ejemplo de eso fue un famoso libro que salió hace un tiempo atrás por un autor llamado Dan Brown, y el libro se llamaba El Código de Da Vinci. No sé si se acuerdan, hasta hicieron una película de Tom Hanks. Ese libro está basado en un conjunto de libros conocidos como los evangelios gnósticos. Son evangelios o libros que también son atribuidos a autores que vivieron en los tiempos de Jesús o en los tiempos del nacimiento de la iglesia, conocidos como Evangelio de Judas, Evangelio de Pedro, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Tomás y ahí muchos otros. Entonces, este autor, ¿verdad?, Dan Brown, agarró todos esos libros y los puso en un compendio y empezó a decir que todos esos libros eran verdad, ¿verdad?, que eran inspirados por Dios, era palabra de Dios y que también deberían estar metidos dentro o reconocidos dentro de la Biblia. Esos libros gnósticos fueron encontrados en 1945, imagínense, hace poco, en el río Nilo. Entonces, ¿por qué no están en la Biblia, ¿verdad?, esos evangelios gnósticos? Bueno, después de haber encontrado eso, muchos expertos, eruditos, bíblicos, se sentaron a estudiar esos y encontraron muchas inconsistencias históricas, inconsistencias geográficas, doctrinales, y nunca pudieron, ¿verdad?, por lo que nunca pudieron reconocer que esos libros eran inspirados por Dios. Entonces, en conclusión, ¿verdad?, podríamos decir que el libro de Enoch es algo parecido a estos evangelios gnósticos, ¿verdad? Fueron escritos por personas que quisieron introducir, por decirlo así, otras creencias o extender la verdad de Dios, pero con el fin de tratar de meter ciertas verdades, confundir, dividir. No sé, pienso en el propósito, ¿verdad? ¿Quién es el que está tratando de dividir, confundir y matar? Satanás mismo, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad?, sus libros nunca fueron reconocidos como inspirados por Dios. De nuevo, repito, ni los judíos reconocieron el libro de Enoch, ni los padres de la iglesia reconocieron el libro de Enoch.
Ok, ahora, ¿por qué es importante esto? De nuevo, porque hay personas que piensan de que estos libros tienen profundidades que no vienen en las escrituras. Y cuando uno escucha esa palabra profundidades, ¿verdad? Uno se pone a pensar como, ¿qué más profundo, ¿verdad? O qué más misterioso, qué más cosas queremos buscar, si ya el misterio más oculto fue revelado a través de Jesucristo, ¿verdad? Pablo inclusive explica de que el misterio más grande fue la encarnación de Dios en un hombre, que es Jesucristo. Es el evangelio mismo, es el más grande y el más profundo misterio ya revelado a los hombres. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué más profundidades andamos buscando? El libro de Enoc es un libro que habla acerca de los demonios caídos. Acuérdense cuando al principio en Génesis hay una rebelión en el cielo, entonces la tercera parte de los ángeles caen, ¿verdad? Entonces Enoc habla de qué pasa con todos esos demonios caídos. Habla también acerca del surgimiento de los conocidos Nefilim. Para los que no se acuerdan, los Nefilim eran todos aquellos descendientes acuérdense el pasaje de Génesis 6, donde están estos demonios que vienen y se mezclan con mujeres humanas y tienen hijos. Eso viene en la escritura. Sin embargo, la verdad de Dios ya no habla más de eso. Y continúa ahí. No tenemos más información de qué pasó, ¿verdad? Y para Dios definitivamente no era algo importante ni era algo que Él quería revelar. Acuérdense que toda la verdad de Dios es Dios, ¿verdad? Mostrando la verdad de cómo Él iba a reconciliar su pueblo con Él. Ese es todo el plan de Dios de principio a fin. Es un plan de redención completo. Si Dios no nos quiso o no habló de ciertas cosas en la Biblia, es porque no eran importantes para Dios. Ahora, Enoc habla acerca de todos estos Nefilim, ¿verdad? De nuevo, es como una intención de extender unas ciertas verdades bíblicas, pero, ¿verdad? Sin ninguna intención de glorificar a Dios. Pero bueno, ustedes me entienden. Pero chicos, lo que yo me puse a pensar después de estudiar todo esto es que definitivamente, de nuevo, el cristianismo, Jesucristo, ¿verdad? En nuestros corazones, el Espíritu Santo que nos ha sellado, nos ha dado a nosotros la confianza de que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y que es la palabra de Dios que ha perseverado a través de los años, a través de guerras, a través de persecuciones, a través de inclusive momentos en la historia donde han tratado de quemar todos los libros. Pero la palabra de Dios ha perseverado. Y si ha perseverado de la manera en que es hoy, es por obra y gracia solamente de Dios. Confiamos en eso. Los libros que están ahí es porque son los que Dios quiere que nosotros estudiemos. Y ver todo esto de cómo diferentes libros han tratado de ser introducidos en diferentes momentos de la historia, lo único que me hace pensar es, Dios está en control inclusive de eso. De que el que quiera venir a introducir falsas verdades, ¿verdad? Falsas enseñanzas, nunca lo va a lograr porque Dios está en control de su palabra. Ok, ¿quedó claro? Sí, lo veo mucho. Ok, bueno, esto es igual o parecido inclusive a... Bueno, no voy a estudiar eso. Ok. Entonces, la razón por la cual es importante hablar sobre esto es porque, y les voy a explicar por qué es importante saber esto, es porque en el libro de Judas es un libro del Nuevo Testamento, muchas veces nos olvida, ¿verdad? Es un pequeñito libro. El libro de Judas, en el Nuevo Testamento, hay un pasaje que Judas toma del libro de Enoc, un pequeño pasaje. Entonces ahí es donde verá, donde la mula botó a Genaro, como dicen. Muchas personas toman esto para decir, ok, como Judas es inspirado por Dios, está dentro del canon bíblico, y hay un pequeño pasaje que Judas referencia a el libro de Enoc,
entonces como 1 más 1 es 2, entonces el libro de Enoc también es inspirado por Dios. Pero la matemática de Dios no es así. ¿Verdad? Tenemos que acordarnos de que para que un libro sea inspirado por Dios, tienen que pasar muchas cosas. Porque si esa fuera la condición, entonces pasaría lo mismo con muchas cosas de la Escritura, donde los apóstoles han tomado referencias de otros textos para meter en la Escritura verdades. Acuérdense, por ejemplo, está el famoso documento Q que los apóstoles tomaron para, ¿verdad? Acuérdense que Lucas inclusive era un investigador, entonces él andaba investigando de diferentes fuentes, ¿verdad? También, por ejemplo, Pablo en Tito, él toma una referencia de un filósofo griego para meterlo en la escritura de Tito. Entonces vamos a decir que como Pablo tomó esa referencia del filósofo griego, entonces todos los documentos de ese filósofo son inspirados por Dios. No. Pero bueno, entonces lo mismo pasa con el libro de Enoc. Ok, habiendo aclarado todo ese enredo y ese misterio, entrémosle al texto de hoy. Entonces voy a leer Hebreos 11, versículos del 5 al 6. Dice: por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ok, de nuevo, este personaje de Enoc, es un personaje poco conocido en la Biblia porque no nos habla mucho, ¿verdad? Y es un personaje que encontramos en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Es un pasaje bastante paralelo a este, voy a leerlo. Génesis 5 dice, versículo 21: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, Enoc es uno de esos dos personajes que el Antiguo Testamento que la Biblia nos habla de que fueron llevados por Dios o tomados por Dios sin ver muerte. Uno es Enoc y el otro, ¿se acuerdan? ¿Quién es? ¿Ah? Elías, el hermanillo de Luce. Ok, entonces, este pasaje hoy nos enseña ciertas verdades importantes. A pesar de que no nos dice mucho, podemos sacar bastantes. Entonces, la primera verdad que quise sacar del texto es que Enoc vivió por la fe y le creyó a Dios. Entonces, versículos 6, la primera parte nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, Dios nunca, de ninguna manera, Él ha pretendido que nuestras obras, ¿verdad?, sean el camino para llegar a Él, ¿verdad? Sino, ¿cuál ha sido el camino? A través de la fe, ¿verdad? Este texto nos dice: sin la fe es imposible agradar a Dios. La fe siempre ha sido el medio, ¿verdad?, para poder llegar a estar en la presencia de Dios. Lo fue para Adán, lo fue para Abel, lo es para Enoc y lo es para nosotros hoy también. La fe siempre ha sido el conductor para poder tener esa relación con Dios. ¿Verdad? Como siempre lo hemos enseñado desde el púlpito, nuestras obras, nuestras buenas obras, son un resultado de que usted le creyó a Dios. Son un resultado de que usted tiene fe en Dios. Y ahora, porque usted cree en Dios y está gozoso y tiene un corazón agradecido que el Señor lo ha salvado de la esclavitud del pecado, usted le pertenece a Él. Ahora usted quiere servirle a Él porque usted lo ama.
¿verdad? Pero es una consecuencia de haber creído en Jesucristo, ¿verdad? Y estar cerca de Dios. De nuevo, las obras no son un camino para estar en la presencia de Dios. Dani nos enseñaba la semana pasada que Abel presentó una ofrenda que fue agradable a los ojos de Dios. ¿Verdad? Nosotros podríamos asumir que la misma fe de Enoc era la misma fe que tenía Abel, ¿verdad? Enoc probablemente tenía la misma revelación o más, ¿verdad?, que tenía Abel. ¿Por qué? Porque todo el plan de Dios ha sido una revelación progresiva, ¿verdad? Desde el inicio el Señor ha ido, ¿verdad?, ahí mostrando su palabra, mostrando su palabra, mostrando su palabra. Hoy nuestra fe, la fe que usted y yo tenemos, ¿verdad?, es en esencia la misma fe de Enoc, la misma fe de Abel, pero con mucha más información. Nosotros hoy tenemos más información donde nosotros podemos abrazarla y poder creer con mucha más certeza de que Él existe, porque nos ha dado toda esta revelación progresiva, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que Enoc podríamos asumir que él también ofreció sacrificios a Dios, y tuvo que haberlo hecho, porque si no, el pasaje que nos habla a nosotros que sin derramamiento es imposible estar en la presencia de Dios, sin derramamiento de sangre, ¿verdad?, no hay perdón de pecados. Entonces era imposible que no hubiera estado con Dios o caminado con Dios 300 años si no hubiera ofrecido sacrificios agradables a Dios. Pero no solamente, ¿verdad?, él ofreció sacrificios, probablemente, sino también él dice la palabra que él caminó con Dios. Y este caminó, ¿verdad?, es que él tenía fe en Dios. Él le creyó a Dios. Él no creyó que este Dios, o Yahweh, o Yahvé, como lo queramos llamar, este Dios era suficientemente poderoso para salvarme. Y ese simplemente, tal vez ese conocimiento que es simple, ¿verdad?, es al final en esencia lo mismo que usted y yo hoy tenemos, que es que hoy reconocemos que nosotros somos, por nuestros propios medios, por nuestras propias obras, somos incapaces de estar en la presencia de un Dios santo, y que por ende nosotros reconocemos que solo Dios, solo algo divino puede rescatarnos de la esclavitud del pecado. Solo algo que es totalmente poderoso puede rescatarnos, ¿verdad?, de una muerte eterna. Enoc tenía los ojos puestos en lo que Dios iba a hacer para rescatarlo. Nosotros hoy tenemos los ojos puestos para atrás, viendo la cruz de Cristo, lo que Dios ya hizo por nosotros para rescatarnos. Ok, algo importante que quiero mencionar y que tal vez puede sonar un poco fuerte, es que a la verdad Dios, y esto lo quiero decir con mucho cuidado, Dios odia las religiones. ¿Por qué? Porque el final de toda religión, lo que quiere apuntar las religiones, es que la gente crea que es por sus propios medios, que es por lo que usted haga, por el cumplimiento de las cosas, ¿verdad?, que demanda la religión, es que usted puede llegar a alcanzar el perdón de Dios. Eso es el principio de todas las religiones del mundo. Al final, todas apuntan lo que usted puede hacer para poder lograr el perdón o poder llegar a alcanzar a estar en la presencia de Dios. Al final, todo apunta a lo que usted hace. Yo no sé si ustedes pueden ver, ¿verdad?, estos dos puntos, ¿verdad? Tenemos por un lado es que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios en su palabra ha revelado y nos ha hablado acerca del camino de la fe, ¿verdad? Nosotros no confiamos en nuestras obras, nos vemos totalmente incapacitados de poder estar en la presencia de un Dios santo, y por eso vamos a la fe en Él, porque es mediante la fe que Él nos puede rescatar de la esclavitud del pecado. La fe es el camino, y por otro lado
está el camino de las religiones, que es lo que usted puede construir para poder acercarse a ese Dios. Son dos caminos totalmente opuestos. Y por eso es que a Dios no le agradan las religiones, porque las religiones lo único que han desarrollado es un camino de obras. A veces la gente confunde de que el cristianismo a la vez es una religión más. Pero si usted hoy ha confiado en Cristo, usted ha reconocido que usted está hoy aquí no porque usted está construyendo algo, sino porque algo nació en usted. Y usted ahora tiene comunión con el Padre. Usted, ¿verdad?, tiene una relación con Jesucristo. Usted está aquí por amor, no porque usted quiera construir algo, porque ya Jesucristo construyó por usted. No es una religión, es por eso se le dice que el cristianismo es una relación con Dios. Ok. Ahora, ¿cuál es el peor engaño que alguien puede creerse? ¿Verdad? Alguien podría pensar, o el peor engaño que alguien podría pensar es que usted va a ser salvo porque usted es bueno, ¿verdad? Esa es la gran mentira. Usted va a preguntarle a cualquier persona y le va a decir, ¿por qué usted cree que usted el día de mañana usted puede estar en la presencia de Dios? Y la mayoría de las veces la respuesta va a ser, porque yo creo que yo soy una persona buena, ¿verdad? Yo fui criado, mis papás me criaron bien, yo estudié, yo me considero una persona buena, no le hago nada malo a nadie. Y yo soy bueno, ¿verdad? Yo al final me considero una persona buena y por eso yo creo que el Señor me va a perdonar, ¿verdad? Eso es la gran mentira que creen muchas personas. Yo creía esa mentira antes, ¿verdad? Pero lastimosamente el día en que esa persona vaya a llegar a la presencia de Dios, Dios le va a preguntar, pero usted se considera una persona buena ¿en base a qué? ¿Contra qué se está comparando? ¿Verdad? ¿Contra el ladrón o el asesino que está en la cárcel? Bueno, pero es que ese es su estándar, esa es su medida, pero esa no es la medida que yo he establecido. Porque la medida que yo establecí, que va a responder el Señor, es mediante el cumplimiento de todos mis mandamientos. Cuando nosotros nos comparamos contra el estándar de Dios, la medida de Dios, los mandamientos de Dios, quedamos cortos. Y es ahí el momento en que nosotros nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo, quien vino, se encarnó, vivió una vida perfecta, cumplió con todas las demandas de Dios y murió como sustituto por usted y por mí. Romanos 3:20 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley le exige. Ok, entonces, por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, definitivamente el creer que existe Dios es el primer paso de la fe, ¿verdad? Creer que existe un Dios, ¿verdad? Nosotros, la palabra de Dios en Romanos, al principio de Romanos nos empieza a decir que Dios se ha revelado al mundo a través de su creación, ¿verdad? Para que todos podamos ver su divinidad y su poder, ¿verdad? Entonces, Dios se ha revelado a todo ser humano. Para que nosotros, así, a través de cuando vemos, ¿verdad?, el viento, la tormenta, los atardeceres preciosos, ¿verdad?, cuando analizamos cosas como la fotosíntesis, ¿verdad?, y que lo maravilloso que es eso, cuando veamos a una madre con el bebé en su vientre, ¿verdad?, y viendo esa criatura que sale de un ser humano, es algo maravilloso. Y podemos llegar a concluir de que tiene que haber algo divino, tiene que haber algo poderoso, y eso es lo que habla en el principio de Romanos. Y ese es el principio de tener fe. Pero no es suficiente esa fe. No sé si se acuerdan el pasaje de Pablo, cuando Pablo va a Atenas. Pablo dice que entra a Atenas y ve cientos de dioses, ¿verdad? Habían ídolos en cada esquina, ¿verdad? Dicen historiadores que inclusive había
10 dioses por cada persona, cada habitante en Atenas. Entonces imagínense la cantidad de dioses que habían. Y Pablo en cierto momento va caminando por las calles y ve un lugar donde no hay una imagen, no hay un ídolo, pero abajo dice, para el Dios desconocido. O sea, ellos habían reconocido de que existía algo divino, que controlaba todas las cosas, que sostenía todas las cosas por el poder de quién era Él. Pero no conocían al verdadero Dios. Y Pablo llega y les dice, yo vengo a presentarles a ese Dios desconocido que ustedes no conocen. Tener fe en que existe algo divino, que existe un Dios, no es suficiente. Hay que tener fe y creer en el Dios revelado, en el Dios de la Biblia. ¿Verdad? El tener fe en que existe algo divino, así es bueno, es el principio de la fe, pero no es suficiente para salvación. Ok. Hace poco, ¿verdad? Hace unos meses, estaba mi esposa y yo ahí un día en la tarde buscando algo que ver en Netflix. No sé si les pasa, pero usted quiere saber todo y como que no hay nada que ver. Entonces, bueno, encontramos un documental ahí que hablaba sobre los hongos. Y entonces dijimos, bueno, veamos esto. Y todo el documental empieza hablando de los hongos y eran imágenes chivísimas, ¿verdad? Y hablaba sobre de los miles de especies de hongos que existen en diferentes partes del mundo. Entonces hay unos hongos gigantes y otros chiquititos y no sé si ustedes han visto ahora que hay videos que los ponen como en cámara rápida y se ve cómo va creciendo, ¿verdad? Entonces las imágenes eran increíbles y todo estaba bien hasta el momento en que llega el documental y a mediados del documental empiezan a decir de que todos los seres vivos, incluyendo los humanos, venimos de los hongos. Y ahí fue donde mi esposa y yo hicimos, ¿verdad? Hasta aquí, digamos, todo iba bien hasta ese momento. ¿Verdad? Y cuando uno se pone a pensar, uno dice, imagínese usted ser una persona que no conoce al Dios de la Escritura, pero piensa que hay algo poderoso y divino, ¿verdad? Que existe. Y de pronto se topa un documental como eso y dice, claro, sí, ¿verdad? Esto venimos de los hongos. ¿Verdad? Es necesario creer en algo divino y poderoso, sí, ¿verdad? Pero no es suficiente. El principio de la fe es creer en Dios, ¿verdad? Pero creer en el Dios de la Escritura es lo que nos trae salvación. Ok. ¿Y qué más que el Espíritu Santo en la vida de los creyentes? ¿Verdad? Tal vez hay cosas que son comprobadas por la ciencia, ¿verdad? Por la razón. Tal vez hay cosas que pueden ser comprobadas por las matemáticas, pero no hay nada, ninguna de esas tres cosas que puede ser, ¿verdad? Dios no puede ser probado ni por la ciencia, ni por la razón, ni por la filosofía, Dios no puede ser 100% probado con eso. Al final todo es un camino de fe, ¿verdad? Todo al final es un camino de fe. Pero los creyentes tienen la garantía del Espíritu Santo en su corazón que le da la certeza de que es real. Primera de Juan 5:10 dice que todo el que cree en el Hijo sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. ¿Verdad? Si usted es creyente, usted sabe que Dios es real, que Cristo es real, que el Espíritu Santo es real, vive en su corazón, ha hecho morada en usted. Ok, el segundo punto que quiero recalcar de este texto es que Enoc creyó en las recompensas de Dios. Versículo 6, segunda parte, dice: ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ok, Enoc no solo creía que existía un Dios, sino que también conocía a ese Dios. ¿Verdad? Enoc tenía comunión con Él. Enoc conocía que Dios
es un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, bondadoso, es un Dios eterno. Enoc sabía todo eso. Y si usted es cristiano y usted hoy tiene comunión con Él, usted sabe con quién usted está caminando. Usted sabe en su corazón, ¿verdad?, de que usted, a pesar de que no lo ha visto con los ojos, usted lo ve en toda su vida, en su caminar, ¿verdad? A pesar de que Dios no es algo material, ¿verdad? Es algo que existe, que usted lo ve palpable en su corazón, en su vida, en las cosas que pasan en su vida. ¿Verdad? La gente puede llegar y decirle, pero es que Dios no existe, porque ¿verdad? Nadie ha podido ver a Dios. Pero, ¿verdad? Entonces, a veces usted puede llegar y responderle, bueno, pero entonces usted, si ese es el principio, entonces usted me quiere decir a mí que entonces yo no le puedo decir a nadie que el viento existe, porque yo no lo puedo ver, ¿verdad? No, el viento no es algo material, ¿verdad?, que podemos verlo ahí, pero sí podemos sentirlo, nosotros lo sentimos, nosotros vemos las hojas moviéndose con el viento, nosotros vemos cómo las olas cambian, ¿verdad?, de tamaño por el viento, ¿verdad? Lo mismo es con Dios, y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando Jesús hablaba con Nicodemo y le decía, ¿verdad?, es que el nuevo nacimiento es como un viento, nadie sabe a dónde viene y a dónde va. Enoc tenía la capacidad de entender y creer en lo que Dios le había revelado, ¿verdad? Él, de nuevo, no creía que era solamente una fuerza divina, sino que era algo personal y amoroso, bondadoso, eterno. Enoc tuvo comunión con Dios por 300 años. Ustedes se imaginan que es caminar 300 años con Dios. Entonces, yo no sé, yo tengo 10 años de ser cristiano, y no tenía 300. Él sabía con quién caminaba, era ese Dios justo, amoroso, misericordioso, ¿verdad? Él sabía en que todo aquel que le buscaba iba a ser recompensado por Dios. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Verdad? Si usted ama a Dios, yo quiero decirle que Dios ha dispuesto todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahora, todas estas cosas, ¿verdad? Y son todas, inclusive todas estas verdades, no solo es la vida eterna, sino es el hecho de que usted sabe quién es Dios. Usted sabe que Dios es un Dios amoroso, justo, eterno, bondadoso, perdonador, misericordioso, ¿verdad? Y ahí sigue. Todas esas cosas son recompensas que el Señor nos da, esa convicción de saber de en quién andamos. ¿Verdad? Incluso si su vida se ha tornado difícil muchas veces, si usted tal vez lo han echado del brete, ¿verdad? Si usted tal vez no está teniendo una buena relación con su esposa, con sus hijos, ¿verdad?, con amigos, ¿verdad? Acuérdese de que todas las cosas Dios las usa para el bien de quienes lo aman. Entonces pregúntese, ¿verdad?, ¿por qué razón estoy viviendo esto? Si yo confío y tengo fe en el Dios de la Biblia y dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué quiere el Señor con esto? Ok. Por la fe recibimos el perdón, un corazón nuevo, la vida eterna, la alegría, el gozo, el cielo, todo. ¿Verdad? Cuando confiamos en Cristo nos hacemos herederos con Él y todo lo que posee el Hijo de Dios también es nuestro. Amén. Ok. Enoc caminó con Dios. Esa es otra verdad que podemos encontrar aquí y voy a leer el pasaje de Génesis 5. Nuevamente dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después engendró a Matusalén 300 años
y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ok, entonces este pasaje nos dice 2 veces de que Dios caminó con Dios. Ahora, la palabra caminó en el original básicamente se traduce también como agradó a Dios. Entonces, el caminar con Dios, podríamos decir que es agradar a Dios en cierta forma. Enoc agradó a Dios por 300 años. Enoc decidió confiar en ese Dios plenamente por 300 años. Al igual que Enoc, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Creerle al Señor de la Escritura, caminar con Él, creer, ¿verdad?, de que Él es nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Ok, entonces el término caminar o andar se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento para representar una vida de fe, ¿verdad? Alguien que confía en el Señor y camina en fe, ¿verdad? Y no sé, pero podemos ver como he venido desarrollándolo, y es, primero que todo, es el creer en que existe un Dios es como el primer paso a la fe. Pero aquí ya vemos a un escenario de que Él caminó con Dios, y podemos ver cómo es como la simplificación, ¿verdad? No solamente es el principio, ¿verdad? Él le creyó a Dios en su momento, pero luego caminó con Dios por 300 años. Entonces, ese caminar es como nuestro caminar con Dios. Es el proceso de nuestra santificación, y como Dios se va revelando en nuestra vida y nos va mostrando, ¿verdad?, quién es Él. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nuestra vida. Es la misma palabra, ese andemos en nuestra vida, es la misma palabra que se utiliza aquí. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Gálatas 5:6, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, como Enoc, todo creyente debería de caminar día tras día con Dios, ¿verdad?, sobre la tierra, teniendo la esperanza de que Dios, ¿verdad?, le va a recompensar, teniendo la esperanza de que Dios lo va a rescatar en el día final. Bueno, y hay ciertas cosas rápidas que quiero mencionar aquí. Ok, lo primero es que podemos ver que Enoc caminó con Dios, sí, pero eso nos muestra, o implícitamente podríamos decir que Enoc fue reconciliado con Dios. Amós 3:3 nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pregunta Amós. Entonces, es imposible que dos personas caminen 300 años sin no estar de acuerdo. Definitivamente podemos notar en ese caminar que había una comunión íntima. Estos dos hombres, ¿verdad?, Dios caminó con Enoc en una armonía, en una comunión por 300 años. Definitivamente lo que Adán y Eva habían perdido en el huerto, que era ese caminar con Dios en el huerto, lo perdieron, fueron sacados en la caída, en Génesis 3. Pero aquí vemos a Enoc recuperando algo que se había perdido, caminar con Dios nuevamente. Sabemos de que todo hombre nace con rebelión, con una enemistad con Dios por nuestro pecado, pero definitivamente Dios había puesto en Enoc fe, y esa fe agradó a Dios, y Dios había reconciliado a Enoc con Él. Ok, lo otro que podemos extraer de aquí es que Enoc se le había dado una nueva naturaleza.
¿verdad? Nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros estamos muertos. Nosotros somos, por naturaleza, dice, somos hijos de ira. Estamos totalmente separados de Dios. Pero cuando Dios nos rescata, nos dice que nosotros ahora, ¿verdad?, pasamos de las tinieblas a la luz admirable. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una nueva ciudadanía, que está en los cielos. Somos de una nueva naturaleza. Enoc era de una nueva naturaleza, él caminó con Dios. ¿Verdad? Si usted hoy confía en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es hijo de Dios y usted es ciudadano del cielo. Usted está aquí pasajero, pero Dios le está haciendo una morada a usted en el cielo para vivir con Él por una eternidad. Lo otro que podemos extraer es que Enoc había sido perdonado y hecho justo delante de Dios. ¿Verdad? Nosotros no podemos estar con Dios, ese Dios santo, sin antes haber sido limpiados de nuestro pecado. Donde hay santidad no puede haber pecado. Y nos podemos ver aquí a Enoc caminando con Dios, ¿verdad? Fijo, Enoc fue limpiado de su pecado, fue reconciliado, ¿verdad? Fue hecho justo delante de Dios para poder caminar con Él. Todo creyente, de nuevo, hoy tenemos que recordar que usted ha sido perdonado y que el Señor lo ha hecho justo, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Usted hoy puede caminar con Dios sabiendo, ¿verdad?, de que el Señor lo ha hecho justo en Cristo Jesús. Nosotros tenemos, acuérdense, un mediador que media con nosotros eternamente en el cielo. Cristo, nuestro abogado, que está ahí, ¿verdad?, defendiéndonos eternamente delante del Padre. Eso es la carta de Hebreos. Ok, otra verdad que podemos extraer es que Enoc tenía una voluntad rendida a Dios. Es imposible que Enoc, de nuevo, caminara 300 años con Dios si él no hubiera rendido su espíritu a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Enoc definitivamente él se levantaba, ¿verdad?, y él le decía a Dios: tome todos mis deseos, mis tentaciones, mis pensamientos, tome mi corazón y transfórmame para que yo pueda caminar contigo. Sus deseos, que sean mis deseos. Si usted quiere ir allá, que yo vaya con usted. Si usted quiere ir allá, que yo vaya con usted. Yo quiero caminar contigo, Dios. ¿Verdad? Y no sé si usted piensa en esto, pero Dios le ha dado a usted un Espíritu Santo, para que usted camine con Él todos los días. Ese Espíritu Santo vive continuamente con usted. Ese Espíritu Santo es el que le da el poder a usted para hacer, ¿verdad?, lo que el Señor le ha mandado a hacer. Ese es el Espíritu en el cual, ¿verdad?, hoy estoy predicando aquí por el poder de Él. Él es el que nos da la dirección, Él es el que nos enseña, nos instruye. Él es el que nos llena de todos sus frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Caminar en el Espíritu es permitirle al Espíritu que llene nuestros pensamientos todos los días. Es despertarse y orarle, ¿verdad?, decirle: Espíritu, renueva mi mente, renueva mis pensamientos, que yo haga la voluntad del Padre, no la mía. Enoc caminó 300 años con el Señor, y no sorprende que Enoc saliera un día a caminar con el Señor y nunca más regresara. ¿Verdad? Decía MacArthur en un comentario bíblico, ¿verdad?, es como que Enoc saliera a caminar un día y él solito llegara caminando al cielo con Dios. Precioso, me van a llorar. Ok,
Y para cerrar, termino con esto. Y es que Enoc, él entra en la presencia del Padre, y eso lo podemos ver, ¿verdad? Que él fue extraído sin experimentar la muerte, ¿verdad? No fue hallado por Dios porque Dios se lo llevó, ¿verdad? Y es justamente esto, ¿verdad? Así como Dios se llevó a Enoc, un día Dios va a venir por su iglesia, por su esposa, ¿verdad? Es algo atípico, ¿verdad? Que pasó con Enoc, pasó con Elías, ¿verdad? Pero es algo que la Biblia nos cuenta de que va a llegar el momento donde va a haber un rapto. Cristo va a venir en las nubes, en el cielo, y se va a encontrar con los suyos, que aquellos no habrán muerto. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero la Biblia cuenta de que al final de los tiempos habrá una tribulación, ¿verdad? Pero que va a haber un momento que va a haber un remanente que será llevado a encontrarse con Cristo en el cielo. Ok, para terminar, hiciéramos una reflexión, ¿verdad? Y que pensáramos que así como Enoc le creyó a Dios, así como Enoc confió en Dios, así como Enoc caminó con Dios, usted cree, confía y camina con Dios todos los días. Para Enoc valía la pena caminar con Dios, ¿verdad? ¿Vale la pena caminar con Dios para usted? No sé cuál sea su respuesta, pero si su respuesta es no o más o menos, ¿verdad? Yo creo que tal vez usted no ha conocido al Dios de Enoc, el Dios de la Escritura. Tómese un tiempo para conocer a este Dios. ¿Valía la pena para Enoc? ¿Vale la pena para mí? ¿Vale la pena para muchos? Tómese un tiempo. Enoc caminó 300 años con el Señor, ¿verdad? Y yo creo que la pregunta es, ¿verdad? Si quiere caminar con el Señor, yo creo que la pregunta más bien podríamos preguntarnos, ¿por qué no caminar con el Señor? ¿Verdad? Si lo que decíamos, el Señor es bueno, es poderoso, es bondadoso, el Señor tiene el poder de rescatarlo a usted de la esclavitud del pecado, si el Señor es un Padre, ¿verdad?, que nos recibe cada vez que nosotros pecamos, aunque nos caigamos una y mil veces más, el Señor nos va a recibir siempre. ¿Por qué no caminar con ese Dios? ¿Por qué mantenerse alejado de Dios o alejado de Cristo? Creo que este mensaje nos invita a acercarnos a Dios cada día más. Este mensaje es una invitación, ¿verdad?, a que nosotros le creyamos a Dios, le conozcamos más y caminemos con Él todos los días, ¿verdad?, en esta vida y por una eternidad. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios?